¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Baruch Torres Romero, actualmente estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Administración de Empresas en su modalidad semiescolarizada, en Estadística aplicada en los negocios, presentando el proyecto integrado. Georgina Cecín Andrade es mi facilitadora. Bueno, vamos a presentar a la empresa de forma resumida. La empresa es la Ruta M28, no es más que una empresa de transporte público que se dedica a trasladar gente de un punto a otro. En este caso tendremos que definir el objeto del estudio. Las empresas de transporte público tienen multitud de posibles estudios que se les pueden realizar. Hay que definir qué es lo que queremos saber para que podamos determinar qué datos vamos a obtener. Si no sabemos qué queremos obtener, la información simplemente sería vacía. Tomando en ejemplo las rutas de transporte público, podemos preguntar, o mejor dicho, querer saber el grado de satisfacción de los choferes, el grado de satisfacción de, de los que transportan, de las personas, las condiciones laborales, las condiciones de las unidades, el promedio de gasto de combustible, el promedio de reparación, el promedio de qué tanto se descomponen las unidades, qué tanto hay conflicto dentro de las zonas de trabajo, cuántos accidentes hay. Vaya, en este caso, la estadística nos ayuda a conocer información y utilizarla de manera que podamos tomar decisiones correctas. Pero primero tenemos que hacer la definición de qué es lo que queremos saber. Tomando como base eso, pues vamos a definir el objeto del estudio. En este caso queremos saber la sensación o el grado de satisfacción de nuestros trabajadores, que son los choferes del mismo transporte público. Con esto en mente podemos preguntarnos, o mejor dicho, hacer las preguntas correctas para saber cómo se sienten en el ambiente laboral. Tenemos que definir las variables. ¿Cuáles son las variables? Pues aquellas preguntas correctas o aquellas interrogantes correctas que debemos de tomar en cuenta para saber la información correcta. Vaya, para obtener los datos que realmente nos van a servir y que no van a ser datos inútiles. No tiene caso preguntarnos en qué condiciones, cada cuándo realizas el cambio de llantas, siendo que pues no va a ser una variable que va a afectar mucho a tu condición laboral. O no vamos a preguntarnos cada cuánto suben personas de la tercera edad, cuando esta pregunta pues no nos va a ayudar a obtener datos correctos. En este caso pues vamos a definir las condiciones laborales generales, el ambiente de trabajo o las relaciones interpersonales que tienen los choferes entre sí mismos, los beneficios y compensaciones que este trabajo les está permitiendo dar y el desarrollo profesional. Entonces, pues, tenemos que, en el análisis estadístico, una población de 50 choferes. La población es el objeto a donde vamos a aplicar el estudio, o mejor dicho, a las personas que le vamos a aplicar el estudio. La población no necesariamente deben ser personas, también pueden ser datos generales, ¿no? Pero pues en este caso específico, pues van a ser los choferes. ¿Cómo vamos a realizar la obtención de los datos? Pues con un cuestionario. Es la forma más sencilla de obtener la información, pero que nosotros podamos controlar hasta cierto punto, de tal manera que no sea información dispersa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dándole un rango de 1 siendo muy insatisfecho y 9 siendo satisfecho. Esto para que los choferes puedan contestar de manera cuantificable y no sea de manera abierta o interpersonal, porque no hay manera correcta de darle un valor a una opinión personal, y si la hay es un poco tanto complicado, siendo que las formas más sencillas son con rangos, en este caso potencias, valiéndonos de una serie de preguntas que van a englobar todo lo que ya hemos visto antes. Bueno, entonces pues tenemos que son una población de 50 choferes, donde se les va a realizar 8 preguntas que van a englobar el total del grado de satisfacción. Estas preguntas pues, son diseñadas de tal manera que puedan ser utilizada la información de manera correcta para poder obtener un general de cómo se siente. Si nosotros sacamos el total de las preguntas, que sería el 100%, a nuestro total de población, que serían 50, pues tendremos que son 400 respuestas o en forma estadística, pues 400 datos. Acá lo tenemos. Esta información la vamos a ir achicando o, mejor dicho, organizando de tal manera que nos dé un panorama general y sea de manera entendible. Si lo vemos desde este punto, pues no se entiende realmente o no podemos percibir
si es bueno o malo, ¿no? Aquí yo veo muchos 5, no significa que todos se sientan neutrales. En este caso, por ejemplo, pues empezamos a organizar los datos de tal manera que sean más entendibles y más usables, teniendo los grados de satisfacción, pues sí, los grados de satisfacción del 1 al 9 y el número de preguntas que tanto se repite en cada pregunta, ¿no? Tenemos que son 50 choferes, pues bueno, el total de respuestas siempre debe de estar en 400, que la sumatoria total de las respuestas me deben de dar 400. Entonces, en ambos casos, pues la ventaja de Excel es que podemos utilizar funciones, vamos a utilizar función de sumar. Bueno, perdón, se me movió un poco, pero vamos a continuar. En este caso, pues, nos va a servir para hacer una tabla de frecuencias. Pero bueno, ¿qué es una tabla de frecuencias? ¿En qué nos va a ayudar esto? Convertirlo en una tabla de frecuencias. Ya tenemos los datos. Nos va a ayudar para conocer un enfoque general de cómo está, qué tanto se repite un valor, o podamos nosotros determinar estos datos en información, ¿no? La tabla de frecuencias, como su nombre nos los indica, nos muestra la frecuencia en la que ocurre cada valor, o el intervalo en cada valor. En este caso, pues aquí está la tabla de valores. Tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia real acumulada. ¿Y qué es esto? Bueno, la frecuencia absoluta no es más que las veces que se repiten unos datos en un cierto momento determinado, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos ver que el 1, que sería el rango más bajo de satisfacción, se repite 78 veces, y así hasta llegar al número de respuestas, que son 400. ¿Qué es la frecuencia relativa entonces? Pues no es más que esta parte, que es la frecuencia absoluta, dividida entre el total de las respuestas. Ya más adelante nos va a ayudar. La frecuencia porcentual es la representación porcentual de esta parte. En este caso, para que se entienda, esto representa el 20% del total de las respuestas, siendo el 100% el total de las 400 respuestas. La frecuencia acumulada no es más que la sumatoria de, en este caso, el porcentaje, mejor dicho, el número de respuestas más el siguiente. Realmente no tiene una organización, pero sí debe de ser de forma, siempre debe ir de forma gradual hacia arriba. En este caso, pues sumamos 400, pues entendemos que está correcto. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues no es más que la representación gráfica de los datos. Aquí podemos ver cómo estos datos ya de cierta manera nos están ayudando a ver una representación gráfica que podemos nosotros generalizar, interpretar. Con estos datos, en la primera parte, pues no podemos realmente interpretar nada. Sin embargo, cuando nosotros ya aplicamos la estadística, podemos interpretar los datos de manera gráfica, para que nosotros rápidamente podamos ver estos y tomar decisiones si es que sí se necesitara. Podemos ver en esta tabla que el número 1, que es el grado de satisfacción menor, es el que se repite con mayor frecuencia. Entonces así podemos ver rápidamente que la tendencia del 9, que es el grado de satisfacción mayor, o sea que los choferes se sienten muy bien, es el que se repite con menor frecuencia. Ahora, para esto vamos a pasar a hacer los datos de media y mediana. Esto nos va a ayudar a identificar más información que adelante nos va a servir para tomar decisiones. Ahora, ¿qué es la media o la media aritmética? La media aritmética, también conocida como promedio, es una media de tendencia central que se utiliza para encontrar el valor central en un conjunto de datos. En otras palabras, es para determinar dónde está el centro, dónde está el promedio, dónde está la mitad. Es sencillo de sacar. No es más que la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. En este caso, bueno,
Es una representación, pero pues se puede tomar de otra forma, ¿no? Que sería la sumatoria de todos estos datos entre el número de datos, para poder obtener el promedio. Acá ya lo podemos ver de forma representativa, y la ventaja de Excel es que nos da funciones. Si lo hacemos por por las formas, sería promedio entre nuestro rango. Nos da 44.4. Si lo hacemos, digamos que a la antigüita, pues se puede hacer incluso con calculadora, ¿no? Que es el número de datos o la sumatoria de los datos, que son 400, entre el número de preguntas. Y podemos observar que en ambos casos pues, nos da 44.4, lo que pues, nos reafirma la información. O pues de forma calculable, ¿no? Que sería la sumatoria de todos estos datos, que serían 400, entre el número de las preguntas, que serían 9. Igualmente nos da 44. Esta información más adelante nos va a servir para poder determinar. Vamos a sacar entonces la mediana de los datos no agrupados, contemplando que ya sabemos que son los datos no agrupados. Tomamos la tabla, ordenamos de mayor a menor la frecuencia relativa y podemos obtener la mediana, que a grandes rasgos y para no enredarnos más, no es más que el punto central de estos datos. Y la moda, pues la moda no es más que el número con el que mayormente se repite. Vaya, ¿cuál es el número o el dato, mejor dicho, el dato que más se repite en la recolección de toda la información? En este caso, pues podemos saber que es 1. Yo no lo puse ahí, hay una forma que se puede calcular con la función promedio, o en este caso, mejor dicho, con la función moda, que de todos modos nos da 1. Bueno, pues pasemos entonces a los medios de dispersión. ¿Sale? Tenemos entonces que los grados de satisfacción de forma ordenada, para poder sacar la media, el rango y la varianza, que en un momento lo voy a explicar. Aquí dejo las fórmulas para sacarlo de manera manual o de manera automatizada con el Excel, que serían los grados de satisfacción de forma ordenada, las respuestas de cada uno dividido entre la media, precisamente para sacar la varianza necesitamos primero sacar la media. Todos están en el mismo concepto. La función de varianza, que es elevarlo por la potencia 2, y tenemos la sumatoria la sumatoria de los datos. Podemos entonces obtener que, sacando la fórmula, menos 1 nos da la varianza, que sería de 386.52, y la desviación estándar, que es otra medida de tendencia central, que nos da 19.66. Bueno, ¿esto de qué nos sirve? ¿Qué nos va a ayudar? Pues teniendo los datos ya obtenidos desde la acumulación de las respuestas y datos hasta los resultados generales de la aplicación de la estadística, podemos determinar los resultados. Tenemos una media de tendencia central de 44, un rango de 65, la varianza y la desviación estándar, presentando los resultados. Rango 65, la diferencia entre el grado de satisfacción más alto y el más bajo. Esto sugiere una amplia variabilidad de respuestas. Traducido en otro punto es que las respuestas son muy variables. Vaya. La varianza indica cuánto varía un grado de satisfacción respecto a la medida de la varianza. En este caso sugiere una dispersión de datos, o sea que pues, básicamente los datos son muy dispersos. Desviación estándar. La desviación estándar es la medida típica de los grados de satisfacción en relación a la media, o sea qué tanto se aleja o se acerca a la media. En este caso son 19.66 puntos respecto a la media, que sería 44. 44 es el número de veces de las respuestas. Estos valores nos van a ayudar a determinar o utilizarlos para poder tomar mejores decisiones. En este caso, mostrando niveles muy bajos en la comparación con la mediana.